La planificación urbana contribuye de manera determinante en la definición de los espacios y lo podemos ver con ejemplos súper claros en lugares donde tenemos carencia de temas de agua, carencia en el fondo de la recolección de basura, un desorden importante que se traduce en importantes tacos, en la movilidad, etc. Las nuevas tecnologías en el análisis de los territorios resultan fundamentales porque hoy en día parte importante del diagnóstico se hace a través de herramientas como los sistemas de información geográfica, el análisis de los datos con herramientas de programación. Estamos incorporando también temas relativos a Big Data que permiten una mirada transversal e interdisciplinaria. Mientras nosotros seamos capaces de planificar esos lugares y tener una mirada prospectiva vinculada a estos diagnósticos, podemos mejorar de forma importante la situación de estas áreas que hoy día en el fondo generan un caos importante. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión de la serie Jornadas de Investigación en el Instituto. Hoy día presenta la profesora María Luisa Méndez con Cristóbal Ortiz, la ponencia titulada La cohesión barrial en las ciudades chilenas, tipologías y tendencias territoriales. María Luisa Méndez es socióloga de la Universidad Católica, máster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, máster en Estudios Culturales y Sociología en la Universidad de Birmingham y doctora en Sociología de la Universidad de Manchester. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, e investigadora principal en la línea de Geografía del Conflicto en el mismo centro. Es profesora titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC y desde el 2024 participa como consejera del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento y es miembro del panel de expertos de la encuesta CACEN. Cristóbal Ortiz es sociólogo por la Universidad de Chile. En enero del 2024 defendió su tesis para graduarse como magíster en Desarrollo Urbano del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, UC. Su tesis titulada Desigualdad socioespacial y cohesión barrial en el Gran Santiago, de los efectos de barrio a los efectos subjetivados. Actualmente participa como investigador en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. La ponencia la comenta Daniel Miranda. Daniel es doctor en Sociología, magíster en Sociología y magíster en Psicología Social Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicólogo por la Universidad de Talca y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Medición MIDUC. Además, participa como investigador asociado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y como investigador adjunto en el Núcleo Milenio sobre Oportunidades y Desigualdades Digitales, NUDOS. Actualmente también está integrándose como académico al Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Bueno, les damos la bienvenida a esta exposición. El formato es el mismo de siempre. Los expositores tienen alrededor de 30 minutos para presentar y luego vienen los comentarios de Daniel. Posteriormente abrimos la mesa para que todos y todas puedan participar de la conversación. María Luisa o Cristóbal, no sé quién va a comenzar. Bueno, muchas gracias Valentina por la presentación y muchas gracias también a quienes asisten hoy día y especialmente a Daniel por acceder a nuestra invitación a comentar este trabajo. Quiero partir señalando que este proyecto, si bien forma parte de la agenda de investigación de COES y en específico de la línea Geografías del Conflicto, es una agenda que en esta ocasión ustedes también van a ver, intenta salir un poco exclusivamente de digamos, el interés académico de entender mejor el fenómeno de la cohesión barrial hoy en ciudades como Santiago. Y intentamos con esta presentación y con el trabajo que estamos haciendo adicional, aprovecho de pasar el aviso, el próximo martes tenemos otra actividad con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y con Mónica Flores del MIMBU, que vamos a presentar sobre cohesión barrial en una perspectiva ya más aplicada. Pero lo que queremos hacer en esta presentación es mostrar datos, ¿verdad?, que deconstruyen un poco el concepto en términos de sus variables y también nos ayudan a pensar en términos de la necesaria mayor diversidad de políticas públicas y sobre todo urbanas para atender desafíos un poco más específicos de la cohesión barrial, ¿sí? Y esos desafíos se pueden entender mejor cuando
miramos dentro de la cohesión barrial cuáles son sus variables, cuáles son sus dimensiones, ¿verdad? Y en el fondo podemos ir construyendo ciertas tipologías que nos ayudan a entender en el fondo cuáles son estos desafíos, ¿ya? Para evitar nuevamente caer en políticas que son quizás demasiado homogéneas y que no apuntan a problemáticas que tienen focos mucho más específicos. Entonces, eso y contarles que, ¿cómo se llama? Ya, entonces esta es la estructura de la presentación entonces, bueno, hay varios, como les decía, hay varias aristas de esta presentación. Una es la conceptualización que estamos haciendo, que forma parte de una trayectoria en donde como centro nos incorporamos ya hace varios años, digamos, por lo menos unos 8 años que estamos trabajando sobre esta conceptualización, que le hicimos a propósito de, obviamente, un centro de estudios de conflicto y cohesión social, pero que nos interesaba dar cuenta de la escala urbana, ¿sí? Y las particularidades de la cohesión urbana, sin suponer que esta es un resultado, es un espejo de la cohesión social, sino que justamente puede ir en direcciones diferentes, ¿ya? Entonces, nos interesaba dialogar con literatura internacional sobre cohesión barrial. Hay mucha literatura, uno puede llamarle, o sea, y hay escalas, ¿no sé? Está la cohesión urbana de la ciudad, está la cohesión barrial del barrio, ¿verdad? Pero hay otros conceptos que también se usan habitualmente, incivilidades o civilidades, ¿verdad? Para hablar de conflictos microsociales. Hay, en fin, hay literatura que habla sobre community engagement. Hay mucha literatura interesante en estudios urbanos, ¿verdad? Entendiendo que es un área interdisciplinar, y también en psicología, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa desarrollar esta literatura, agregar investigación empírica que retroalimente la discusión teórica que hemos hecho durante estos años con algunas publicaciones que han tenido bastante buena recepción. Y por supuesto, ir perfeccionando nuestro propio instrumento y los análisis que provienen de él, que los va a presentar Cristóbal, que es la encuesta panel El SOC, ¿ya? Donde estamos midiendo cohesión durante todo este tiempo. Vamos a presentar unas tipologías, como les decía, a partir de esta medición, y después vamos a tratar de ofrecer una discusión un poco más conceptual y de política pública. Uy. Ahí, tengo que apuntarle. Ah, ya. Voy a hablar entonces muy sintéticamente lo que les decía. Entonces, lo que hemos tratado como centro es de conceptualizar en torno a la relación entre conflicto y cohesión social durante estos 10 años, ¿ya? No entendiendo el conflicto social como un aspecto estrictamente negativo, sino que también gatillador de transformaciones sociales, entendiendo que la cohesión social y como vamos a ver también a nivel de otras escalas, ¿verdad? La cohesión tiene particularidades. Por ejemplo, en el centro trabajamos con un grupo del ámbito de la psicología social y ahí hay muchas más tensiones respecto de la cohesión intragrupal versus la social, o las tensiones entre las cohesiones intragrupales que no necesariamente apuntan a mayor cohesión social. En fin, hemos tratado como de tensionar más bien estos conceptos, ¿verdad? Y de pensar críticamente su relación, ¿ya? Y otro aspecto que nos ha caracterizado como centro, diría yo, es que justamente nos interesa entender estos fenómenos en sus distintas escalas, ¿ya? Sabemos que evidentemente hay un desafío, ¿verdad? Amplio en términos de la relación entre desigualdad y cohesión social en Chile. Pero además de eso nos interesaba entender cómo esta problemática se configura en distintas escalas, sobre todo la escala barrial. Y bueno, para ser muy sintético, nosotros hemos visto que el fenómeno de la cohesión barrial a veces tiende a ser algo donde hay quizás hay más confianza, lo vamos a ver ahora, más confianza que a nivel social, por ejemplo, pero muchas veces no es tan fuerte la pertenencia o la identidad como opera a nivel nacional, ¿no es cierto? La identidad nacional es fuerte, no siempre es tan fuerte la identidad a nivel barrial, la confianza a nivel barrial es más fuerte en promedio, digamos, respecto a la confianza a nivel, por ejemplo, institucional. Entonces son fenómenos que son obviamente similares, pero que hay que entender un poco más en profundidad.
¿ya? La cohesión, entonces, también en términos de los estudios urbanos, la cohesión barrial es un área de investigación que también entra en una discusión bastante crítica sobre literatura que mira la desigualdad, la segregación y lo que se llama también los efectos del barrio, ¿ya? Ahí lo que hemos tratado de hacer con, bueno, con el equipo ampliado que está aquí, está Felipe, está Javier, Kentan Raymond, Gabriel Otero, en fin, hemos estado siguiendo estos años, ha sido tratar de entender un poco, avanzar en la dimensión o sea, entender un poco las desigualdades socioespaciales, ¿verdad? Y cómo estas intervienen, afectan el conflicto social y también la cohesión a nivel barrio, tratando de discutir críticamente también esta literatura de efecto barrio, ¿ya? La literatura de efecto barrio tiende como a construir el barrio en términos de una serie de tipologías, ¿verdad? Y asumir que tienen ciertos outcomes, ¿no es cierto? Que la gente de los barrios se comporta de determinada forma. Y nosotros lo que hemos querido es tratar de entender un poco más en un contexto más amplio, históricamente, estructuralmente, cómo se ha configurado más bien la desigualdad socioespacial, más que como congelar el barrio, sino que entender ese dinamismo. Y ahí también entender las dimensiones como subjetivas de la identidad, la confianza, la participación, etcétera, en esa mirada un poco más de largo plazo a nivel urbano. ¿Ya? Esto lo voy a decir muy puntualmente. Con esta presentación que estamos haciendo hoy día es la primera que vamos a hacer y de la serie un par de trabajos que vamos a desarrollar, porque nos interesa también poner sobre la mesa una discusión que tiene que ver con, a ver, muy brevemente, la cohesión social es un fenómeno que la literatura, por lo menos hablo de la sociología, tiende a pensarse como una literatura más urbana, ¿ya? Es que se asocia más la cohesión como un problema de digamos, las sociedades modernas, urbanas, de los grandes problemas de la modernización, ¿ya? O sea, como generar cierta unidad de propósito frente a sociedades que se van diversificando, diferenciando, fragmentando, ¿ya? Entonces, la literatura también está bastante cargada de esas prenociones, ¿ya? Eso es una cosa. Y cuando pensamos en esas prenociones, tendemos a pensar en ciertas escalas de lo urbano, que generalmente son ciudades, ¿no es cierto? Porque las ciudades son las que atraen gente a trabajar ahí, que dan este sentido como de cierta integración al país, ¿verdad? Juega a favor tuyo el anonimato versus esta categorización, ¿verdad? Que sea en sociedades más tradicionales, etcétera. Entonces, la cohesión urbana también como literatura está cargada de esta mirada como más de ciudades, capital, ciudades grandes, etcétera. Y lo que queremos hacer con Cristóbal es trabajar la cohesión barrial en distintas escalas, es decir, para las metrópolis en este caso, pero también para ciudades regionales de distintos tamaños, ¿verdad? Y en distintas ciudades, en distintos lugares del país, ¿ya? Para tensionar un poco cómo la literatura pudiese responder a fenómenos que tienen distintas características, ¿ya? Entonces, muy brevemente yo creo que voy a pasar muy rápido esto, pero lo vamos a ver en más detalle cuando Cristóbal presente la operacionalización. Entonces, digamos, lo que nosotros hemos hecho en COES, en términos amplios, es definir la cohesión social en cuanto a estas grandes esferas, ¿ya? Estas tres esferas, las que están ahí en azulito, ¿ya? Esto es como sintetizando la literatura que hay a nivel global y la discusión en la que está hoy también críticamente. La dimensión de la vida relacional, de los vínculos, ¿verdad? Las relaciones sociales, las redes, el capital social, social relations, está toda la dimensión un poco como, uno podría decir como simbólica, el attachment, ¿no es cierto? El apego, la identidad, el arraigo, ¿verdad? El sentido de identificación con el territorio, y, o sea, en este caso con la comunidad nacional, ¿no es cierto? Pero también esa operacionalización se lleva a la escala urbana y barrial, y la orientación hacia el bien común, ¿ya? Que es una de las dimensiones quizás más importantes y que uno podría discutir también cuál es ese bien común, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido del bien común cuando se define a nivel nacional y cuál es este sentido del bien común a nivel local? Pero en la literatura está presente en el sentido en que orienta mis acciones a un propósito que esperamos sea compartido y que traiga bienestar a un colectivo, ¿ya?
Eso, por supuesto, hay que combinarlo con una investigación cualitativa. Y solo como paréntesis, pero no lo estamos viendo ahora, la literatura también está discutiendo si es que vale la pena incorporar otra dimensión, que es la de la seguridad, ya que es la discusión contemporánea. Que la seguridad a veces estaba tomada como el sentimiento de seguridad o inseguridad, podía estar tomado en función de las relaciones sociales, o en función del estigma, o en función del apego, pero la literatura está señalando que se podría incluir como otra de las grandes dimensiones per se, ¿ya? Pero no lo estamos haciendo ahora. Ya, entonces, dimensión simbólica, el apego, la identidad, etcétera, que es lo que está al final, lo relacional, ¿verdad? Los vínculos, la amistad, la sociabilidad, etcétera, y la dimensión práctica de compromiso y acción en términos de perseguir intereses, ¿verdad? Y propósitos que tiendan a un determinado bien común, ¿ya? Entonces, eso con los conceptos, y ahora le dejo a Cristóbal. Ya, gracias Lula. Bueno, agradecerle su participación, a Daniel también por estar acá y a la organización. Voy a continuar con la parte ya más de los datos, donde vamos a ver las diferentes variables que hemos trabajado y también la muestra del SOC. Voy a introducir rápidamente el SOC porque no es materia de esta presentación, pero la encuesta que trabajamos nosotros, el Estudio Longitudinal Social de Chile, varios investigadores están involucrados, incluido Daniel, Felipe, y varios más que han desarrollado las baterías de conceptos en torno a la encuesta. Esta encuesta se viene haciendo en 2016, tuvo un piloto antes en 2014, y una encuesta bien particular que en el fondo hace un seguimiento de las personas a lo largo de cada año, de las mismas personas. Entonces, en ese sentido, una encuesta que se llama Panel y que nos permite a nosotros ver cómo van cambiando las actitudes, las creencias, las orientaciones normativas, cognitivas, etcétera, de las personas a lo largo del tiempo. Esa es la encuesta del SOC y es aquella con la que hemos trabajado en este estudio en particular. Que además también es una encuesta que está a nivel de todo Chile, ya generalmente, y es una crítica que nos hemos hecho, nosotros trabajamos con datos del Gran Santiago, a lo más del Gran Valparaíso y a lo más con el Gran Concepción. Entonces ahora quisimos dar un paso y quisimos ocupar la muestra completa de todo Chile, que es una muestra que se caracteriza por estar estratificada ya en estas tres grandes ciudades que les decía, pero también para ciudades grandes, elige unas cuantas, por ejemplo Iquique, elige ciudades medianas como Ovalle y elige ciudades pequeñas como Melipilla podría ser, ¿ya? Entonces tiene esos tres niveles que son bien relevantes y que nos da una muestra única en Chile. Eso también es importante decir. Entonces, nosotros tenemos 4.000, alrededor de 4.000 casos completos para las variables de cohesión social, son varias, ya las vamos a ver. Y esto lo podemos discutir más adelante, pero varias de estas las imputamos con la ola inmediatamente disponible. ¿Qué quiere decir? Que si no teníamos el dato para 2022, asumíamos que si la persona contestó en un año anterior, iba a mantener su opinión, ¿ya? Y eso nos daba como la muestra completa, 4.000 casos, la expandimos. Ya eso sigue una serie de supuestos, pero de nuevo lo podemos discutir hacia el final si es que interesa acá a la audiencia. Entonces, nosotros, los casos están distribuidos territorialmente, ya, en 3 regiones. Lamentablemente, en la muestra aleatoria no salió, por ejemplo, Arica, ni Ñuble, ni Magallanes. Magallanes entiendo por temas de logística. La muestra tiene 6 estratos, que eran los tipos de ciudades que les decía, las 3 grandes ciudades de Chile, y además ciudades grandes, medianas y pequeñas. Y esta muestra también nos da 36 ciudades, ¿ya? Bien importante decirlo, que son áreas urbanas consolidadas en el fondo, que van desde las más pequeñas a las más grandes, pero no es una muestra rural, ¿ya? La muestra rural conlleva una serie de gastos adicionales y es muy compleja abordarla. Entonces, esta es una muestra, sigue siendo urbana, pero no solo de grandes ciudades. Estas 36 ciudades se dividen en 93 comunas y alrededor de 800 zonas censadas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces ahí, bueno, ahí están los 3 estratos, tenemos un N determinado representativo para cada una de ellas, y estos se distribuyen a lo largo de todo Chile. En cuanto a las variables, y aquí ya entramos en la operacionalización de la cohesión barrial, María Luisa ya le explicaba que teníamos la dimensión simbólica, la relacional y la práctica.
también lo podemos discutir al final, si es que hacen sentido o no, si es que tienen alguna objeción. Pero cada una de estas también tiene una subdimensión. Ah, no tengo láser aquí. Bueno, pero la segunda columna, que se divide cada una en dos y nos dan 6 indicadores. En el fondo son los 6 indicadores con los cuales vamos a trabajar en esta tipología, ¿ya? Y estos 6 indicadores, cada uno tienen diferentes ítems o subindicadores que son preguntas que se le hacen a las personas. En el caso de la pertenencia al barrio, le preguntamos si es que este barrio es ideal, si se siente integrado, si se identifica, si es parte de él. Luego tenemos el arraigo, que pregunta si es que tiene planeado cambiarse de su casa. Luego viene la dimensión relacional, la sociabilidad, que hace preguntas relativas a si las personas son amigables, sociables, cordiales, colaboradoras. Está la confianza en vecinos, que pregunta simplemente cuánto confían los vecinos. Y en la dimensión del compromiso cívico local, de nuevo dos subdimensiones y 2 indicadores, ¿ya? Si es que es parte o no de una junta de vecinos y si ha visitado a sus vecinos los últimos 12 meses, ¿ya? A su vez, y esto aquí lo pongo porque es importante para el análisis posterior, a su vez, cada uno de estos ítems tiene posibles respuestas en la encuesta. La típica escala de Likert tenemos al principio, que va de muy en desacuerdo, muy de acuerdo. En el arraigo tenemos diferentes categorías, pero unas manifiestan deseo de permanecer, otras no. En la sociabilidad, de nuevo, la escala Likert, en la confianza lo mismo, y en las últimas 2 tenemos 3 categorías que refieren a si hace o no hace y con qué frecuencia lo hace, ¿ya? Y acá lo que yo marqué en negrita refiere a presencia del indicador principalmente, ¿ya? Porque luego nosotros queremos dicotomizar estas variables para hacerlas más sencillas, para hacerlas más abordables para el análisis de tipología, y las dejamos en términos de presenta o no presenta el indicador, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, tenemos esto a lo largo de toda la muestra, tenemos los 6 indicadores, vemos que arriba dice presenta o no presenta el indicador, sí, no, ¿ya? Pero eso es una simplificación que proviene del análisis anterior, en el cual los sí, en el caso de la pertenencia, por ejemplo, son aquellos que en su índice sintético tienen valores por sobre 3.5, ¿ya? Que son más parecidos a los muy de acuerdo y los de acuerdo, ¿ya se entiende? En el caso del arraigo, es con deseo de irse, sin deseo de irse, y así sucesivamente. Ya en los casos de las dimensiones más prácticas, si es o no es miembro, si visita o no visita. Ya entonces siempre quedan términos de sí, no. Eso también es una simplificación bien grande, la podemos discutir también, la pertinencia, los riesgos de hacerla, pero es la opción metodológica que tomamos en este estudio. Luego, esto pasándolo a porcentaje, y ya lo anunciaba María Luisa, nos damos cuenta que en el caso de la pertenencia hay una relativa como alta pertenencia a lo largo de la muestra. Sin embargo, si uno la compara, acá no lo pusimos, pero si lo compara con la pertenencia a nivel nacional, con la identificación con el país, esa está en el rango de 80%. Ya es altísima la identificación con el país respecto a la identificación con el barrio. El arraigo tenemos más o menos 50-50, sociabilidad por ahí también, con un poco más alta en quienes dicen que sí. La confianza es un poco más baja, sin embargo, como ya decía María Luisa, esta confianza es alta respecto a la confianza en instituciones, que es bajísima. Todas las encuestas muestran que no pasa del 20%, salvo ciertas instituciones puntuales. En el caso de la participación, es bajísima a lo largo de todo el país. Aquí tienen que considerar que, vuelvo a la anterior, ese miembro junta de vecinos considera tanto miembro activo como miembro inactivo. Ya si si no hubiésemos quedado solo con los miembros activos, sería peor este indicador. Razones de esto hay de sobra, tiene que ver principalmente con el deterioro de esta estructura de gobernanza a lo largo de los años, pero bajísima, y el apoyo es un poquito más alto, casi tanto como la pertenencia, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué toda esta introducción? Porque en base a estos indicadores nosotros construimos las clases latentes, son las tipologías que vamos a mostrar. ¿Y qué son las clases latentes? Aquí Daniel lo sabe de sobra, nos apoyamos harto en los trabajos de Daniel para poder construirlas. Son
es una metodología ¿ya? De este gran paraguas que son las ecuaciones estructurales, que permite identificar tipologías o grupos de personas que no son observables en la realidad, ya que no son o no son directamente observables. De ahí viene el nombre latentes. Pero que uno puede dar cuenta de ellos basándose en patrones de respuesta observados de estos indicadores que ya les mostré, ¿ya? Entonces, la lógica detrás de esto es que estos patrones de respuesta, o que una persona diga que, o que existan varias personas que digan que sí son pertenecientes y que además también son sociables, etcétera, estos patrones expresan actitudes y comportamientos similares de este grupo de personas, ¿ya? Entonces, más precisamente, esto es como el debate más técnico, expresan la probabilidad de respuesta sí a determinado ítem condicional a que pertenecen a ese grupo y no a otro, o en virtud de que pertenecen a ese grupo. Entonces, nosotros elegimos un modelo de 4 clases latentes. Esto fue una decisión metodológica, usamos algunos criterios de ajuste estadístico, pero por sobre todo privilegiamos que fueran como comprensibles y además basándonos en la literatura. Entonces, para reforzar el punto, en el fondo lo que está detrás de esto es que una tipología, que es un fenómeno latente, se manifiesta en ciertas respuestas o patrones de respuestas a ítems, y entonces esto quiere decir que la tipología está explicando el patrón de respuesta y no al revés, ¿ya? Entonces nosotros asumimos que existen estas tipologías, que ya las vamos a ver, la hemos anunciado bastante, todavía no vemos ni una, pero asumimos que existen estas tipologías y que se expresan en patrones de respuesta específicos, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos con las tipologías. Nosotros identificamos 4 tipologías. Por el momento quiero que se queden con los paneles, después vamos uno por uno. Son los comunitarios, los apegados, los sociables y los aislados. Ya estos nombres provienen de la literatura. Generalmente hay que tratar de que estos nombres sean cortos, que hagan clic en la audiencia, así que si no hace clic, nos pueden decir también. Y vimos que los comunitarios son el 36% de la muestra, los apegados el 15%, los sociables el 23% y los aislados un cuarto de la muestra. Y abajo, cada uno de estas tipologías tiene su patrón de respuesta a los hitos, ¿ya? A los indicadores que ya le habíamos mostrado. En el caso de los comunitarios, en general responden que sí presentan ese indicador en casi todos los ítems, excepto en la participación, que como veíamos es baja en todos los grupos. Ya era esperable que fuera así también. En el caso de los apegados, ¿y por qué se llaman apegados? Es porque presentan por sobre todo la dimensión simbólica del apego al barrio que se expresa en pertenencia y arraigo, en desmedro de lo más relacional y lo práctico. Luego, los sociables son aquellos que presentan casi todos sus indicadores más bajos, excepto los más relacionales y también el indicador de apoyo vecinal, ¿ya? Que esa es su característica más notoria, no quiere decir que sean 100% sociables tampoco. Y en el caso de los aislados son aquellos que presentan todas las dimensiones a la baja, excepto el apoyo social, que es como que cierto reducto que tienen de sociabilidad y de cohesión. Y ahora, bueno, antes de pasar a la conceptualización de cada indicador, o sea, de cada tipología, nosotros nos queríamos quedar con esta flechita abajo, que en el fondo estas tipologías están mostrando cierta gradiente que va de más a menos cohesión, pero pasando por al medio por matices, ya que una tipología tiene más apego respecto a relacionamiento entre personas y la otra es justamente la contraria, ¿ya? Entonces, esas son las 4 tipologías con el análisis de clases latentes y ahora vamos a abordar cada una por separado. Podríamos pasar por Ya. ya, en esta la primera, los comunitarios, que como decía Cristóbal, es el que tiene el porcentaje más alto, ¿no es cierto? El 36%. Lo que vemos es que hay, bueno, que marca, por supuesto, todas las variables bastante altas, y más bien lo que nos interesaba acá era entender cómo era, como uno, cómo puede conceptualizar el barrio en función de las respuestas que da esta tipología. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que el barrio lo estamos viendo como un lugar de la comunidad, en un espacio
que cumple, ahí como decía, funciones psicosociales, ¿no es cierto? Como la pertenencia, la identidad, la familiaridad, ¿verdad? Además es un espacio de relaciones sociales saludables, ¿verdad? Hay vínculo social, hay confianza, se forman redes, se intercambian recursos, etcétera. Entonces, como concentra varias virtudes, entonces no es solamente el lugar, sino que también coincide con la comunidad, ¿no? Uno podría decir con un conjunto de relaciones de carácter afiatado, ¿ya? Entonces ahí nosotros lo que hemos intentado ver es cómo esta tipología podría aparecer en la literatura que conocemos, ¿sí? Entonces uno podría decir, tiene esbozos de la literatura de Granovetter, ¿no es cierto?, sobre los lazos fuertes, tiene un poco esta literatura vinculada al capital social, ¿no es cierto?, donde es más vinculante, de Putnam, vinculante, bonding, ¿verdad? Tiene también esta lectura, y ahí por eso queríamos tener al profesor Link acá a discutir también un poco los resultados, de Wellman, ¿no es cierto?, de Comunidad Salvada. También ahí lo voy a adelantar muy breve, la cohesión barrial como privilegio, porque después van a ver la distribución por los quintiles. Nosotros lo que hemos trabajado en COES es cómo todas estas dimensiones que son tan virtuosas tienden a concentrarse en los niveles económicos más altos, ¿ya? Entonces, también nosotros hemos visto, hemos tensionado el concepto de cohesión barrial en el sentido de que aparece muy activa en determinados sectores socioeconómicos y creemos que se va concentrando como un privilegio, ¿ya? Entonces, bueno, eso un poco como para mostrar que uno podría ubicar esta tipología en literatura existente, pero que tiene, bueno, como les decía, cuando uno lo pone en términos de perspectiva y comparándolos con las otras tipologías, vamos viendo cuáles podrían ser aquellos aspectos que en realidad las distinguen a cada una de ellas. Y acá nosotros lo que estamos pensando es qué tipo de políticas públicas y políticas urbanas podrían interesarse en, digamos, este tipo de tipología barrial, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría el desafío? ¿No es cierto? En primer lugar, ¿dónde estaría el desafío? Esa es una pregunta abierta. Nosotros, o sea, si vemos que concentran todas estas virtudes, ya, ¿cuál sería el desafío para la política pública? Esto conectando con las otras investigaciones que hemos hecho de la cohesión como privilegio, vemos que el desafío es más bien cómo salirse de esta noción tan afiatada del barrio como comunidad, cuando empieza como a concentrar todo este tipo de recursos, ¿no es cierto? Entonces, es más bien un desafío de política pública bastante más radical, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, en fin, cómo se concentran todas estas virtudes. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas. ¿Qué nos puede entregar como recursos esta tipología? Bueno, hay mucho que hacer desde bottom-up, ¿no es cierto? Quizás la política pública puede apoyarse bastante en lo que ocurre a nivel local, ¿no es cierto? No es necesario que llegue con una cantidad de batería así muy pesada, porque en lo local, en el barrio, ya hay una serie de recursos en donde se podrían apoyar, ¿cierto? Eso. Y lo otro es cómo entender ciertas virtudes de esta tipología que pudiesen nutrir hacia los desafíos de cohesión social, ¿no es cierto? O sea, cómo lo que está ocurriendo a nivel barrial puede ayudarnos para entender el desafío de la escala social, ¿sí? Que es un poco a propósito de los años que hemos tenido, ¿verdad? Estos últimos años también, qué es lo que hemos visto a nivel de organización barrial, los cabildos, etcétera, qué pasó en ese periodo. Y la segunda tipología, los apegados, en este caso, pongámoslo. En este caso, lo que decía Cristóbal, ¿verdad? Las dimensiones simbólicas son las más fuertes, es decir, la pertenencia, el arraigo es más fuerte, muy fuerte, pero si ustedes se fijan, la sociabilidad es más baja y la confianza es muy baja, sí, es como notoriamente más baja. Entonces, acá hay una identificación con el lugar, pero hay un débil vínculo social. Entonces, uno puede empezar a pensar qué es lo que hay detrás de esto, qué tipo de barrio es, ¿no es cierto? Es un barrio en donde la gente siente que se identifica con el barrio. Soy como el barrio, pero he perdido o no tengo un vínculo con
con quienes también componen este barrio, ¿no es cierto? Los vínculos sociales. Entonces ahí, bueno, lo que estábamos discutiendo con Cristóbal, que no está acá, pero lo hemos trabajado también con Felipe y con Javier, es que, por ejemplo, podría darse el caso de barrios donde hay algún cierto tiempo de estigma, ¿ya? Hay barrios que nosotros hemos visto tienen estigma que no necesariamente involucra que la gente no se sienta parte del barrio, porque a lo mejor tiene una historia en el lugar, ¿ya? Pero el estigma le pega, digamos, tiene un efecto negativo sobre las relaciones sociales, ¿ya? Entonces, no pega tanto en la identidad que yo tengo con el lugar, porque todavía a lo mejor tengo como una historia, pero sí debilita mucho las relaciones sociales, reduce la confianza, es cómo es visto desde fuera negativamente, afecta a mis relaciones sociales. Yo me quiero diferenciar de quien yo creo que es el que realmente es portador o portadora del estigma, ¿no? Entonces eso debilita el vínculo social. Entonces, estamos pensando quizás que podrían ser barrios de esas características. Acá nosotros estamos poniendo un argumento acá a discutir también, hay, bueno, obviamente lazos ausentes. Podríamos pensar que hay si uno lo mira saliéndose de la literatura, el efecto barrio, que es como muy de una fotografía, si uno lo mira un poco más como en un devenir, una historia del barrio, el lugar, uno podría pensar que aquí podría haber una cierta nostalgia, ¿no es cierto?, de una comunidad perdida, de que el vínculo social se erosionó. Porque si uno lo piensa, es como el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, si yo siento que hay una cierta identidad con el lugar, es porque a lo mejor hay un vínculo con el lugar que tiene cierta historia, robustez, pero el vínculo con las personas es el que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, en términos de qué viene antes y qué viene después, estamos pensando que podría ir como en esa razón ¿cómo se llama? La relación entre lo simbólico y lo relacional. Y ahí también otro caso que podría ser, pero que no sabemos muy bien cómo discutir con la familiaridad pública, pero ahí no sé, ahí estamos, ahí yo no estoy no estoy muy convencida, pero porque familiaridad pública podría ser un barrio en donde en realidad tengo cierta identificación con ciertos elementos de la vida rutinaria y cotidiana, aun cuando mis vínculos son débiles. Y no tengo problema con que sean débiles, ¿verdad? Porque tampoco me interesa hacer muchos amigos, pero tengo ciertos elementos con los cuales yo identifico el barrio y me identifico dentro del barrio. ¿Se entiende? No es que el vínculo esté deteriorado, sino que el vínculo siempre fue medio como básico o no muy profundo. ¿Ya? Entonces acá, por eso mismo, estábamos pensando en dos tipologías de política pública que podrían tener este desafío. Por una parte, por ejemplo, donde hay conflictos en torno a barrios patrimoniales, donde puede haber un deterioro de barrios patrimoniales y, como sabemos, estamos hablando de patrimonio, ¿no es cierto? Puede haber una fuerte identificación con el barrio, su arquitectura, su historia, ¿verdad? Su pasado, etcétera, lo que eso significa y unos atributos positivos de los cuales yo todavía me siento parte. Pero el barrio está en deterioro, ¿no es cierto? Y yo también como puedo sentir una cierta erosión de los vínculos sociales. Y por otro lado, el caso de las políticas de renovación urbana, donde aquí es como, digamos, no se partió con mucha, como con una, digamos, la propia política no tiene un sentido como de generar un vínculo social muy, muy denso, ¿no es cierto? Pero yo puedo identificarme con el lugar. Eso, ahora sí. Sí. Bueno, vamos con la tercera tipología que llamamos lo sociable y que como que nosotros discutiendo vimos que lo que prevalecía eran personas que ven el barrio como una red de vecindad, una red de vecinos muy ligado a los conceptos de capital social. Entonces, estos son residentes que ya decíamos presentan bajos niveles de apego, o sobre todo con respecto a los comunitarios, pero presentan cierta reserva de capital social y apoyo entre sus vecinos. Entonces, aquí el barrio todavía es visto como un espacio de relativa sociabilidad de confianza, una esfera de sociabilidad que es relevante para formar redes, intercambiar recursos y favores. Sin embargo, al existir una baja pertenencia y al existir sobre todo desarraigo, nosotros creemos que el barrio solo queda como una esfera de vecindad, ya va perdiendo como ese carácter más de familiaridad, de identificación. Es decir, una red donde predominan lazos débiles. Entonces, nosotros hemos vinculado esta tipología a la discusión sobre los lazos débiles, al capital social fuerte
y a los conceptos de capital, comunidad liberada o barrio transformado, que refieren a la transformación que sufren los barrios en la modernidad y que hace que ya no sean como esta fuente clásica de valores y identificación, sino que se vuelven como un poco más funcionales o instrumentales a ciertos como a cierto capital social. ¿Ya? Entonces, nosotros vinculamos este tipo de tipología a la política de seguridad ciudadana en los barrios medios y a las políticas de uso de espacios públicos, principalmente porque en estas políticas de uso de espacio público se ha asumido que la identidad está un poco deteriorada y mediante el espacio público se puede recuperar o restituir un poco la pertenencia y el arraigo. Luego, en la última tipología, los aislados, que son personas que ven el barrio como un sitio de común excomunión, son aquellas personas residentes que presentan niveles muy bajos, ya decíamos, en todos los indicadores de cohesión barrial, eh, excepto en el tema del apoyo social, ¿ya? Y estas son personas que en el fondo están perdiendo, o el barrio para ellos está perdiendo su estatus de comunidad y de vecindad, o como red de redes, debido a la degradación de estos vínculos sociales. Aquí, y principalmente en esta tipología, también creemos que opera el deterioro urbano, el estigma territorial, deteriorando la identidad de las personas, al nivel de que incluso en en esta tipología se puede hablar de que se debilita la noción de barrio, empieza a degradarse, e inclusive, citando a Bourdieu, lo único que comparten en el fondo es que no comparten nada. Esa es como el juego de la palabra y por qué le poníamos como sitio de común excomunión. Eh, entonces, los antecedentes conceptuales están en las conceptualizaciones de la soledad, del aislamiento social, del estigma territorial, anomia social, desorganización social, y aquí los efectos lugar, efectos de barrio, que principalmente esa literatura se ha orientado a este tipo de tipologías y que se asume también prevalecen en grupos socioeconómicos bajos, ¿ya? Y eso también lo hemos criticado, que no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? La tipología está referida a personas, no a mapas. A personas, sí. Sí, sí. Sí, muy importante, tipología referida a grupos de personas. Y eso, bueno, es porque en el SOC es difícil abordar la escala barrio, no es tan representativa en la muestra, entonces tiene esa complejidad. Sería ideal después, bueno, cruzamos esto también por escala geográfica, sin embargo, llegar como a las más pequeñas zonas censal es un poco complejo. Perdón, vuelvo. Entonces, las políticas, acá, políticas conocidas de sobra, las políticas de vivienda social integrada, de mixtura residencial, y todas las políticas de integración y regeneración que tienen en su base de que estas personas tienen un estigma y cargan una identidad deteriorada y que por lo tanto, al mezclarlos con pares más aventajados, van a poder ir solventando esas carencias. Entonces, aquí, para dar hasta aquí, vuelvo un poco, hasta aquí, nosotros queríamos dejar esta presentación a grandes rasgos, abordando lo conceptual, como ya decíamos en un inicio, luego en la siguiente etapa ya vamos a empezar a cruzar estas variables con distintos determinantes socioeconómicos, socioespaciales, también de diferentes escalas, pero hasta acá nuestra presentación es mucho más conceptual. Sin embargo, queríamos mostrar unos cuantos cruces para tener unas nociones generales, unos cruces con la variable socioeconómica, el ingreso del hogar, y también con las diferentes escalas geográficas. Esa era un poco la promesa, las tipologías y tendencias territoriales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos cuando se cruzan las tipologías por nivel socioeconómico? Aquí estos no son quintiles per cápita, son los quintiles de ingreso total del hogar. Por eso tenemos un hogar que gana 25 millones de pesos y uno que gana 200, casi 300.000 pesos. Vemos que si quitamos el quintil 5, como que la distribución es más o menos parecida en todos los quintiles socioeconómicos.
Sin embargo, en el quinto quintil se concentran los comunitarios, que es lo que ya anunciaba María Luisa como la cohesión como privilegio, y otros autores han dicho que es la mercantilización de la comunidad, los condominios cerrados, que en el fondo la comunidad se cierra, se mercantiliza, se vende, incluso se vende un estilo de vida comunitario que va favoreciendo que estos grupos concentren el capital social, pero que también se excluyan del resto de la sociedad. Porque es muy patente en las ciudades latinoamericanas, sobre todo en Santiago. Lo sabemos muy bien. Sin embargo, también me gustaría resaltar la otra idea con la que partí, que también está, en el fondo todos los grupos tienen problemas de aislamiento respecto al barrio. Todos los grupos, los aislados, bordean el cuarto de la población, ¿ya? Y entre paréntesis arriba es el porcentaje de la muestra total. Entonces, el de cada grupo no varía, no dice la muestra total. Los sociables también, pequeñas variaciones, y los apegados, salvo en los grupos más altos, también están oscilando como más o menos en proporciones parecidas. En un segundo momento, también dividimos esto por macrozonas. La macrozona norte, todo lo largo de Chile, norte, centro, metropolitana, centro-sur, sur. Y aquí nosotros sí ya estamos observando, y esto es una hipótesis de trabajo, mayor variación de las tipologías. Vemos que ya lo podíamos intuir, la zona metropolitana hay muchos menos comunitarios. Acá las relaciones se han modernizado, se han alterado mucho más el vínculo social. Pero también vemos que, por ejemplo, en el norte hay menos comunitarios y más aislados, y en el sur también tenemos hartos comunitarios, centro-sur, ¿ya? Entonces, la idea es que, pese a que no hay tanta variación socioeconómica, excepto en los grupos altos, sí hay variación territorial, y harta. Y harta porque si uno hace un segundo zoom, ya aquí está cada región que pertenece a la macrozona, aquí hay mucha más diferencia. Y no, esto lo podemos analizar más en detalle, aquí no vamos a abordar todo el gráfico completo porque son un montón de datos, pero les quiero hacer notar, por ejemplo, que en la zona centro, que contempla Coquimbo, Valparaíso, ya hay diferencia entre comunitarios y aislados, ¿ya? Valparaíso tiende a ser más comunitario, Coquimbo no, pese a que la zona centro como que está bien inflada por Valparaíso. En la zona sur, que es la de las más comunitarias, también vemos muchas variaciones dependiendo de la macrozona. Y créanme que esto también, si uno hace un tercer zoom a la escala de ciudad, incluso a la escala de comuna, vemos muchas más variaciones. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que estas tipologías están oscilando mucho según el territorio, y la desigualdad socioespacial, en el fondo, más que la desigualdad socioeconómica. Y por eso queríamos terminar, para pasar a la discusión. No, nos faltaba algo, perdón. Que nosotros también vimos como diferencia entre una ola y otra. Aquí la muestra nos cambia un poco porque no pudimos imputar todo para el 2022, había que imputar unas para el 2022, otras para el 2018. Y vemos que entre este periodo en que transcurrió un estallido social, una pandemia y dos plebiscitos, vimos que hubo un cierto cambio de esta tipología. ¿Y qué pasó? Principalmente creció la tipología de apegados y descendió la de social, ¿ya? Entonces, con eso queríamos dar cuenta de que en este periodo histórico también ha crecido esta nostalgia por la comunidad. Y esto lo vamos a retomar ahora en la discusión. Te dejo, María Luisa, porque... Sí. Claro, lo último, así retrocediendo muy brevemente, ahí uno ve del 13 al 22, ¿no es cierto? En el azulito significa que aumentó en la dimensión simbólica y se redujo la dimensión de la sociabilidad, ¿ya? Entonces, efectivamente lo que estábamos pensando qué es lo que pasa con el barrio y sus relaciones sociales en estos dos puntos, ya en estos dos puntos del tiempo que fueron tan importantes, ¿verdad? Estallido, pandemia, proceso constituyente. ¿Qué pasó con estas relaciones sociales en el barrio, con la cohesión urbana? Y ahí un poco los indicios que estamos tratando de sugerir es que quizás hay un fortalecimiento de alguna manera con la identidad, la identificación con el lugar, pero
no necesariamente un fortalecimiento del vínculo social a propósito de aquello, ¿no? Entonces, es bien importante pensar que, por ejemplo, cómo pueden, ahora después también podemos incluir lo que estábamos diciendo originalmente, el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, como otra dimensión que puede estar también interviniendo en el deterioro de las relaciones sociales, o sea, de la confianza y el vínculo que yo tengo con las personas, aun cuando cierta identificación yo tenga con el lugar, ¿no es cierto? Y se puede incluso fortalecer el yo soy de acá, ¿verdad? Pero no necesariamente que conozco gente, me relaciono con ellos. Entonces, eso creemos que es una cuestión importante y en términos de política pública, diferenciando por las tipologías, es algo que tener en cuenta, ¿no es cierto? La identidad de las personas con su lugar de residencia, ¿verdad? ¿Cuánto pueden aportar? Solo si están en términos identitarios o si están en combinación, por ejemplo, con la dimensión relacional o si es que están en relación con esta orientación al bien común, ¿no es cierto? O sea, si se combinan las tres o si hay alguna o si hay dos de ellas, ¿cómo es el desafío para la política pública? ¿Sí? Por ejemplo, quizá el desafío este de la orientación al bien común, la cosa más práctica, es algo que atender más específicamente, ¿no es cierto? Quizás no es tan identitario, no es tan simbólico, ¿no es cierto? Sino que es más bien favorecer cierta relación que tenga como resultado un trabajo más político, por ejemplo. Después decíamos que las tipologías muestran, bueno, ya la complejidad, ¿verdad?, de este vínculo, las diferentes formas simbólicas, relacionales y prácticas, ¿verdad? En este primer análisis yo creo que es consistente con lo que hemos visto en otros momentos, que la forma de la desigualdad socioespacial, por lo menos en Santiago, es muy evidente como lo más privilegiado es mucho más distinto al resto, ¿no es cierto? Que es un poco lo que también sabemos de la estructura social, ¿no es cierto? El grupo más privilegiado, si uno lo saca, la sociedad es mucho más igualitaria, pero este es increíblemente privilegiado, concentrador de recursos, incluso en cosas que parecen comillas buenas, ¿no es cierto? Que la modernidad, lo que decíamos al comienzo, nos diría que es lo adecuado, ¿no es cierto?, para el estado actual de la sociedad. Entonces concentran esa forma adecuada de relacionarse, orientarse en común e identificarse. Pero la gracia de este trabajo que estamos tratando de desarrollar es ver qué pasa a nivel territorial más ampliado, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo más variaciones y ahí súper interesante lo que uno podría pensar es el desafío para Ceremi, por ejemplo, ¿no es cierto? Para las unidades regionales que trabajan sobre estas condiciones, que tienen que mirar por un lado la dimensión barrial, pero también cómo ese barrio está ubicado en una región, ¿no es cierto? Con ciertas características. Eso, entonces la política urbana, pensando en este trabajo, tratar de llevarla más allá, obviamente, de una escala metropolitana y los problemas de la escala metropolitana, entendiendo que también las sociedades regionales y eso, ciudades de distintas características y escala están también enfrentando desafíos diferentes, ¿verdad? Y procesos de transformación muy contingentes y acelerados. Por ejemplo, aquí se ha estudiado bastante tema de las parcelaciones de agrado, lo que pasó después de la pandemia, la llegada de muchos urbanitas no tengo idea, a Puerto Varas, ¿verdad? Migración, asentamientos precarios en ciudades más chicas, cosas que se ven en la encuesta del SOC. En la encuesta del SOC, por ejemplo, variables subjetivas, simbólicas, cambian enormemente de un año para otro en las ciudades chicas. En las ciudades grandes, nada, lento como una tortuga, pero en una ciudad chica, cualquier cambio social, ¿verdad?, tiene un efecto mucho más acelerado. Entonces, habrá que pensar en estas políticas públicas respecto a la cohesión urbana de forma un poquito más sensible a la escala, ¿no es cierto?, y a la territorialidad en que ésta se desarrolla. Eso, Súper. gracias. Muchas gracias a María Luisa y a Cristóbal por la presentación. Y ahora le damos la palabra a Daniel para los comentarios. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a comentar este trabajo. Me parece muy interesante. Yo, de algún modo también, así como lo estoy viendo como ustedes, yo he seguido algunas cosas de las que hace María Luisa y que han hecho previamente, toda esta persecución y la búsqueda por entender la cohesión social, incorporando como las distintas escalas, particularmente la escala barrial, y eso es una agenda que a mí me parece muy interesante. Voy a hacer un comentario como en tres partes, no muy extendido. La primera,
yo voy a volver a retomar la discusión que hacía María Luisa en la primera parte de la presentación, y que tiene que ver con el concepto de cohesión social y cómo de algún modo esto eh, también así ayuda como a la discusión, ayudaría a la discusión en términos de complejizarlo y ver qué queda dentro y qué queda afuera. La verdad es que la discusión sobre cohesión social y su conceptualización es bien amplia. Una segunda que son algunas preguntas como técnicas y respecto a las tipologías y las dimensiones relacionadas con el concepto. Y después ya voy a hacer algunas preguntas y eventualmente algún comentario como de propuesta y cosas que a mí me surgen también así a propósito de, pensando un poco que esto también es una investigación que está abierta, eh, o que puede como establecer como cierta agenda adicional. Entonces, respecto a lo primero, respecto de la discusión acerca de qué es la cohesión social, yo me gusta, me gustaría partir diciendo que, o a mí me gusta seguir como cierta literatura que habla sobre la definición de conceptos. ¿Cuáles serían como procesos o buenos procesos de definición de conceptos en ciencias sociales? Y ahí hay como literatura así como tipo Giovanni Sartori, hay una tradición en esa dirección que tratan de ponerle teoría al proceso de definir, al proceso de conceptualizar. Y a mí me parece que el concepto de cohesión social justamente se escapa y como que requiere un poco de ese ejercicio. Hay mucho trabajo realizado desde el COES en los últimos 10 años y también así en la literatura internacional que intenta hacer este ejercicio. Y efectivamente son estas tres las dimensiones principales en las que la literatura tiende a coincidir. Hay algunas que discrepan un poco de qué queda dentro y qué queda fuera de cada definición. Eh, esta dimensión como de orientación al bien común, la dimensión de cómo son las relaciones sociales, y cómo es la dimensión más bien como de participación, como de pertenencia, attachment, a la comunidad, cual sea la comunidad que se esté definiendo. Esas tres dimensiones de algún modo, como decía, hay como un gran acuerdo. Hay otra dimensión que a mí me parece que, como en este caso es atingente, o hay otra forma de entender también la cohesión social, que me parece más simple, porque como que cuando uno empieza como a discrepar, hay tres dimensiones, pero dentro de las tres dimensiones pueden haber así como 5, 3 o 4 indicadores. Entonces la cosa como que empieza a crecer muy rápido. Si uno le pone algún eje adicional, por ejemplo, como los niveles, esto ya se transforma en una figura 3D. Ya no son son tres círculos con 15 cosas dentro y además con niveles. Y se empieza como esa definición que era muy simple en el inicio, después termina siendo compleja, otra vez. Eh, a mí una manera de entenderlo, y yo creo que ayuda de nuevo, es la dimensión entre lo horizontal y lo vertical, y que vincula muy bien con la idea de capital como capital social bonding y bridging. Entonces, en la dimensión horizontal están los vínculos más cercanos y ahí están todos los conceptos que tienen que ver con confianza interpersonal, confianza generalizada. Y yo creo que ahí la dimensión barrial queda perfecto, como en esta dimensión de aquí estamos en el espacio cercano, donde están los conocidos, o en teoría los conocidos, porque vemos que aquí claramente la dimensión de socialidad varía harto entre tipologías. Eh, pero que se vincula totalmente con eso y que de hecho remite de nuevo al origen del concepto, que es como a la Durkheim, que justamente trata de entender cómo los procesos de modernización y cómo desafían las nuevas formas de vínculo o de cohesión, y de algún modo genera como esta típica tipología original, que es como los modos de solidaridad, orgánica y mecánica. Que también de nuevo refiere como a las zonas, a las formas rurales o más y las formas urbanas. Y que de nuevo uno puede pensar así como las rurales son mucho más cercanas, más cara a cara, más interaccionales, con gente conocida, mientras que las urbanas requieren una mecánica totalmente diferente, mucho más estructurada, y es la única manera como o al menos la manera en que la modernidad lo resuelve, como estructurando los espacios, los espacios laborales, y esa estructura permite que como que se sostenga, si no, de algún modo terminaría siendo un caos. Es un poco, esa es como mi lectura. Yo, de algún modo yo he hecho este vínculo hacia atrás y es bien gruesa, por supuesto que tiene muchos más matices, pero si uno lo lee así bien como en la panorámica, dicen más o menos lo mismo, como el capital puente y capital bridging. Una se vincula con lo lejano, con la institucionalidad, mientras que lo otro se vincula con lo cercano. Eh, entonces,
pensando un poco en esa ubicación, ¿dónde queda como esta agenda de la dimensión barrial? A mí me parece que queda mucho más en la dimensión de lo cercano, a pesar de que cuando pregunta por el attachment o por la pertenencia a la comunidad es una comunidad cercana. De hecho, en esta dimensión es la dimensión del barrio. Eh, o del espacio cercano. De hecho, como que esa discusión de qué es el barrio es como, es bien difícil pensando un poco en cómo reaccionan las personas cuando responden la pregunta, así como pensando en si usted se siente perteneciente a su barrio. No me acuerdo el fraseo exacto, pero refiere como a esta idea de barrio. eh, lo que piensa cada persona sobre lo que es su barrio debe ser súper distinto. De hecho, hay una investigación que trata de, les pide a las personas que mapeen, que como que dibujen en la ciudad, en un mapa de la ciudad, cuál es su barrio. O sea, como que las personas definen y como dónde está, qué es lo que consideran el barrio al que pertenecen. Y el espacio que utilizan es súper diferente. Algunos es básicamente su calle, en otros casos es la cuadra, en otros casos un barrio es como una gran zona urbana. Típicamente el barrio además en esos casos es muy distinto de las unidades territoriales definidas como por política pública o por unidades o manzanas censales o cosas de ese tipo, que tienen operacionalizaciones muy... Entonces, claro, pero más allá de qué es lo que la persona piensa, todo el rato estamos pensando en una zona que sigue siendo como lo que la persona considera como su espacio cercano, donde probablemente tiene como un grado de seguridad, eh, como cercanía al menos. Entonces, esa es una primera discusión. Me gusta harto como el ejercicio que hacen, como de conceptualizar el problema de la cohesión social, como cuáles serían los conceptos, cuáles son las dimensiones, y este traspaso a indicadores en la escala barrial, es decir, preguntas que refieren a esta dimensión. Pensando en esta otra nomenclatura, yo, si lo tuviera que ubicar en un lugar, lo ubicaría en este espacio, en la dimensión más bien de relaciones horizontales. Es decir, vínculos con los cercanos, como interacciones más cara a cara y demás. Esa es una primera cosa que me parece que es interesante. ¿Y por qué lo digo también? Porque de algún modo tiene que ver con lo que ustedes mismos plantean y con la agenda que uno puede como precisar detrás. Si estos resultados, como uno los extiende, igual contradicen en parte el típico diagnóstico acerca de la cohesión social, como una especie como de crisis de cohesión social. De hecho, el informe de cohesión social, la Comisión Asesora Presidencial para la Cohesión Social, el 2020 fue, ¿no? Efectivamente plantea como en parte de sus conclusiones que tenemos como un desafío importante en términos de cohesión social. Sin embargo, cuando uno mira los indicadores a esta escala, a la escala barrial, indicadores que además conversan muy bien con las dimensiones con las que se define cohesión social, eh, presentan tasas mucho más altas. Si uno mirara esto y no mirara lo otro, diría que en realidad no tenemos una crisis. Tenemos una crisis tal vez, o si tenemos una crisis, es en un grupo. Es un grupo particular que representa 25%. el 25%. De hecho, los que tienen bajas como grados de pertenencia, 25 y 23, los sociables y los aislados son hartos. Un grupo grande de gente. Es que la mitad de la gente, más o menos. Entonces, de algún modo, refiere como a la agenda. Entonces, cómo esta dimensión cercana, más horizontal, se vincula con las dimensiones de cohesión verticales. Confianza generalizada en aquellos que ya no conozco, en aquellos que están lejos, cómo se vincula con la dimensión de pertenencia al Estado. La identidad nacional es una identidad, es como hay colegas que le llaman así como el reservorio de la cohesión social, porque en general aparece muy alta, como identidad nacional, pero claro, uno empieza así como a... Nosotros todos sabemos como la autocrítica chilena, somos muy autoflagelantes en términos como culturales. O más bien así como valoramos mucho más esta idea como de etnocentrismo alienado, le llama un autor, Jorge Gysi, que es que siempre, al menos es un fenómeno bien latinoamericano, que siempre se valora mucho más aquellas etnias o culturas como europeas, mucho más que las propias, cosa que no pasa en Europa. Como que la cultura europea se valora primero a sí misma y después va con el resto. En América Latina pasa el fenómeno contrario. Eh, y eso como que no dialoga muy bien con esta dimensión de alta identidad nacional. Tal vez tiene que ver con cómo se pregunta.
Es una pregunta como muy en términos muy positivos. Si uno empezara a buscar como críticas acerca de la nacionalidad, probablemente encontraría. Eh, pero la pregunta aquí que queda como de cajón es cómo esta dimensión barrial de cohesión se vincula con las dimensiones más de cohesión en el sentido más tradicional o en el sentido vertical. O sea, aquello que está lejos, como con la estructura, con la dimensión política, con la participación, eh, o cómo las tipologías están vinculadas con eso. Esa es como la parte más conceptual, me parece a mí, que creo que igual puede como ayudar como a la discusión de dónde está ubicada esta agenda en términos de investigar o entender la cohesión social. Tengo otras preguntas que son medias técnicas respecto del proceso de estimación, pero a mí me parece que como que el trabajo está súper bueno, queda súper claro como las tipologías y demás, ¿eh? Solo me queda una duda sobre el proceso de imputación y este supuesto de que como que las personas no cambian lo que creen o se le imputa el valor del año anterior, inmediatamente anterior. Eh, no entendí muy bien qué años fueron usados para el proceso de estimación, considerando que la muestra original son 2009-27 más la muestra siguiente, entonces me imagino que son un corte en los primeros años solamente. O el grupo total de años. Eso no me quedó claro, eso digo como para discutirlo. Y lo otro es como el supuesto que no cambian. Efectivamente, nosotros hemos mirado los indicadores como estos indicadores que se usan para la cohesión barrial y son súper estables. En general, de toda la encuesta son de los aspectos más estables. Entonces, a mí me parece que es un buen supuesto. Solo digo que sería bueno al momento de hacer la discusión del supuesto, no solo como presentarlo, sino mostrar así como la estabilidad que tienen. Ya. Digo, porque si no, implica que uno tiene que creer solamente y uno podría discutir, ¿de verdad son tan estables? Como... Además, me llama la atención y preguntaría al equipo investigador, se extrapola en territorios muy grandes, hablan de macrozonas, llevan los mismos datos, por lo que yo entendí en la presentación, por favor, me corrigen, la micromuestra barrial, digamos, y se extrapola a la macrozona. Entonces, mi pregunta es, ¿la muestra posibilita esa extrapolación considerando que son comunas? Y lo otro que quería consultar, porque me pareció que se hablaba de barrio y se asimilaba a comunas en alguna oportunidad. Entonces, no me quedó bien claro si estamos hablando del barrio, el territorio, por poner una referencia geopolítica que cubre una junta de vecinos, o estamos hablando de barrio como una comuna. Mi experiencia en Valparaíso, por lo menos cuando hicimos un mapeo similar a la técnica que tú señalabas, la gente tendría a considerar su barrio el cerro completo. Yo soy del Cerro Alegre y mi barrio es el cerro completo. Ahí estoy yo localizada, ¿ya? En Santiago tiendo a pensar que dada la geografía, la territorialidad que abarca el barrio pudiera ser distinta. Pregunto, absolutamente pregunto. Esas dos consultas tenían para hacer presente. ¿Terminamos Sí. las preguntas? Eh, o sea, tengo un par Dale. Sí. de comentarios más. Respecto un poco de la presentación de las tipologías. O sea, lo primero es que hay una serie de variables que se usan para definir estas tipologías y estas variables refieren a las dimensiones originales de cohesión social. Yo no sé si están las tres dimensiones recogidas, a mí me parece que hay dos principales, que es como belong, como pertenencia, y relaciones sociales. La dimensión como de la orientación al bien común, no sé si hay un indicador que sea como un buen representante de eso en este listado de 6. Es una pregunta más bien. Pensando que finalmente en vez de 3 dimensiones de la cohesión social hay 2, y pensando en la presentación y el resultado que te termina haciendo, tal vez sería bueno como en términos como para simplificar, presentar como este cuadrante típico donde hay alta pertenencia y altas relaciones sociales, y ese cuadrante quedan así como los comunitarios y son el 36%, mientras que aquellos que tienen alta pertenencia pero bajas relaciones sociales son los apegados, que son el 15%. Y después quedan las otras dos dimensiones, como más bien alta sociabilidad, pero baja pertenencia, son los sociables, y baja terminan siendo los aislados. Entonces, si uno los presenta como en estos cuadrantes,
no son estrictamente en los extremos, pero sobre todo los sociables, que quedan más bien al medio de todo, como bajo, pero no es cero en todas las dimensiones. Puede ayudar un poco también así como a simplificar este mapa, porque las tipologías son súper útiles, así como hacen sentido, pero entender como la distribución y por qué terminaron llamándose como se llaman, como puede ayudar harto esto de la dimensión. Y además, eso evitaría este problema que tiene la línea cuando lo presentan abajo, que es como más cohesión o menos cohesión, pero al medio queda como la sociabilidad como saltando. Entonces, si uno lo presenta en 2x2, no cuadros por dos, puede terminar así como simplificando el mono. Y una idea adicional que tenía, como que se me ocurría, en realidad son dos cosas. Una, y que refiere a la idea de barrio, o la idea del espacio, considerando justamente, pensaba en la pregunta que hizo delante. En realidad son como tipologías de personas que viven en ciertos barrios, pero no son tipologías barriales estrictamente. Entonces, para ver cómo se distribuyen, justamente el SOC tiene la georreferenciación de dónde viven las personas. Uno podría mapear las tipologías, dónde quedaron, cómo quedaron distribuidas en los lugares, justamente para ver si en esa zona hay características particulares o si quedan así aleatoriamente dispersas. Claramente no. De hecho, lo que muestran los gráficos como de vinculado con el territorio es que claramente se distribuyen de manera diferente, pero sería bueno identificar en el espacio, como en un mapa, cómo quedaron distribuidas estas clases identificadas. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es entonces, ¿qué características de esos barrios hacen que las personas se identifiquen como se identifican? De hecho, justamente si uno tiene la georreferenciación, puede pegarle a la base de datos características específicas de esos lugares. De hecho, esto está vinculado con datos territoriales como provenientes del censo, actualizados hasta el 2017, pero hay actualizaciones pendientes. Entonces uno podría como vincular características del barrio, por ejemplo, no sé, servicios, distancia de servicio, cosas de ese tipo, que permitan entender por qué las personas se identifican, por qué los comunitarios son como son. O sea, efectivamente en el quintil más alto tiene una mayor representación, pero no son puro quintil 5. No. Y lo mismo pasa como en el quintil más bajo, con los comunitarios, que también así como tienen una representación un poquito mayor. Entonces, tal vez eso puede ayude como a dilucidar este vínculo que hacen entre características del barrio, y ahí sí ponerle como esta dimensión. El barrio es lo que explica que las personas se identifiquen como tal, o explica estas clases latentes. Y ahí también está el vínculo con la política pública. Es decir, si uno tiene esa identificación, podría como precisar mejor qué decirle a los tomadores de decisiones en política pública respecto de su quehacer al final del día. Eso es lo que yo como se me ocurrió para comentar Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ahora vamos a la respuesta a los comentarios y posteriormente abrimos la mesa. Ya. Sí, parte nomás. Ya. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y también acá la invitada, ¿cuál es su nombre? Erika, de Valparaíso. Sí, ya. Ya, muchas gracias por los comentarios. Bueno, después entiendo que se abre al resto del público y voy a ir por parte también. Y respecto primero a lo más sustantivo, el tema de la cohesión social vertical horizontal, que es una discusión que también hemos tomado. Claramente la cohesión barrial, como decía Daniel, está en el eje horizontal, en la relación persona a persona, si se quiere. La vertical es una relación persona-institución. Y claramente está en esa matriz. Y respecto al vínculo de esta cohesión social vertical horizontal, nosotros lo que hemos visto en algunas otras investigaciones de investigadores COES también, es que al parecer están yendo en direcciones contrarias. Ya hay varios conceptos que describen este proceso: neotribalismo, neocomunitarismo, que en el fondo las personas se van como enclaustrando en su grupo homogéneo, y esa va siendo su reserva de cohesión en desmedro de una cohesión con el resto de la sociedad, ligado también al deterioro de los espacios públicos, a toda esta, sí, a este deterioro de los espacios públicos y de lo público en general.
Entonces, las investigaciones que han visto, yo podría citar una acá en particular de Gabriel Otero, que también hemos trabajado con él, que él ha visto que en los grupos, en los extremos de la pirámide social, de la estructura social, los grupos altos y bajos, al ser tan segregados, como que están teniendo menos cohesión respecto a la sociedad, y los grupos medios no tanto, ¿ya? Como que los grupos medios son un poco más mixtos, su red está un poco más diversificada, y eso hace que tengan un mayor apego a la sociedad completa. Entonces, esa relación es compleja, bueno, como todas las relaciones, pero hay, en algunos casos, funciona como un mutuo refuerzo, ya si uno tiene cohesión local, va a tener cohesión social, pero otras veces funciona con un efecto negativo, ya si uno tiene cohesión local, se deteriora la cohesión social a nivel nacional. Entonces, eso con respecto a lo primero. Luego, los comentarios más técnicos, sí, la imputación, ya este debate es más aburrido, pero la imputación se hizo considerando, en primer lugar, todas las respuestas completas del 2022. Eso nos daban alrededor de, era como la mitad, como 2000 nomás. Y luego, cada persona que no tenía el dato en 2022, considerando las dos muestras del SOC, se le, se le pedía entonces que se donara a sí mismo como un dato del año anterior, ¿ya? Y si no estaba del año anterior, entonces estaba del año inmediatamente anterior, y así hasta el 2006. Entonces, esta muestra considera todas las olas del SOC, desde el 2016 al 2022. Por eso el N es tan grande, y que Daniel decía, claro, el SOC empezó como con 3.000 casos, luego una muestra de refresco y llegó finalmente a 4.000 y tantos, como 4.500 casos en la última medición. Eh, sí, y eso. Entonces, respecto a mostrar la estabilidad del supuesto, no, me parece súper, sí, hay que hacerlo sí o sí, porque son dimensiones estables, excepto el apoyo social, que cayó harto en pandemia. Ya, o sea, las personas no iban a visitar a su vecino porque había una pandemia y una restricción. Entonces, aquí voy a responder a la consulta de Erika, aprovechando también la muestra. O sea, en el fondo nosotros recogimos toda la muestra y a partir de toda la muestra establecimos tipologías, que ya bien lo decía Daniel, en el fondo son tipologías de la relación de la persona con su barrio, o cómo es el barrio para la persona. No son tipologías que se emplazan específicamente en lugares, pese a que uno después puede ver cómo se distribuyen en estos lugares, y evidentemente lo vamos a hacer en diferentes escalas, inclusive quizás zonas censal también, como para ver dónde se están concentrando qué tipo de personas y qué tipo de vínculo de la persona con su barrio. Entonces esa es como la muestra más en general, y luego Erika, cuando mostramos ya estos datos distribuidos territorialmente, claro, en macrozonas, nosotros lo podemos hacer porque estas tipologías se hicieron con la muestra de todo Chile. Solo que luego uno ve dónde se están concentrando ciertas tipologías, en qué lugares. Ese número no lo tengo acá, pero existe un margen de error, evidentemente, una muestra probabilística que tiene cierto muestreo, pero el margen de error existe, sí, totalmente. Siempre estamos trabajando en estadística, siempre estamos trabajando con error, algo con lo que hay que convivir. Eh, pero esto nos muestra tendencias generales, y en el fondo, cifras más, cifras menos, generalmente las tendencias no cambian. Ya uno puede decir, ya, si achico la muestra, quizá en Valparaíso me sale como un porcentaje diferente aquí y acá, pero la tendencia generalmente se cumple. La tendencia se cumple porque estamos estableciendo grupos que son diferentes los unos de los otros de manera súper relacional. Entonces, estas tendencias, por ley de grandes números, también supuestos estadísticos, tienden a mantenerse. Ya, y nosotros apostamos a que son las que se observan en la realidad también. Eso, aprovechando de responder. Sí, y creo que con eso ya estaba con las respuestas. Ah, no, me faltaba la última. Sí, lo último que tocó Daniel, que en el fondo, claro, si uno ya empieza a emplazar estas tipologías en ciertos barrios y vemos que se concentran o no en qué barrio, pueden haber características del barrio, y de hecho las investigaciones que hemos realizado en el último tiempo, en mi tesis también se inscribió en esa tradición de COES,
muestran que las características del barrio tienen cierto efecto, pero es un efecto limitado, porque también lo que más influye son otras cosas del orden simbólico, como la percepción de seguridad, el estigma territorial, que están permeadas por las características del espacio, pero que también van más allá de las características del espacio. Por ejemplo, en el tema del estigma territorial, tiene mucho que ver también el tratamiento de los medios de comunicación respecto a ciertos territorios, más que sus características intrínsecas. Entonces es como una discusión un poco más compleja y es súper interesante, sí, vincularla con lo socioespacial. O sea, de hecho, hacia el final también nosotros queríamos dejar ese mensaje que más que ser explicada por lo socioeconómico, esto se explica por lo socioespacial. ¿Ya? Y lo socioespacial en un aspecto más observado y en otro un poco más simbólico también. Creo que con eso ya abordé algunas. ¿Quiere aportar algo? Sí, no. Yo simplemente como reflexionar un poco a propósito de lo que, de la discusión como más general. A ver, me quedo pensando, Daniel, en lo que dices tú sobre que, claro, parece como algo más metodológico, ¿no es cierto? Como pegarle las variables del territorio a los encuestados y un poco situarlos, ¿no es cierto?, en las características del barrio en los donde vive. Pero creo que aquí lo importante, o sea, se puede hacer, ¿no es cierto? Pero un poco lo que hemos hecho hasta ahora es cada vez que optamos por hacer esta como georreferenciación, es tratar de entender que hay una estructuración de la gente que nos responde la encuesta, ¿no es cierto? Hay una estructura en la cual están situados niveles de segregación, acceso a servicios, distancia, áreas verdes, etcétera. Lo hemos hecho en otros estudios. Pero tratando de sacarnos un poco del marco de los efectos de barrio, así per se, sino que entendiendo que en sociedades como la de nosotros, las sociedades desiguales, latinoamericanas, etcétera, la forma que adopta esa, así como estructura, ¿no es cierto?, espacial, es algo que se va asentando a lo largo de un periodo, ¿no es cierto?, y que es altamente desigual, etcétera. Entonces, para evitar como sacar una foto y entenderlo más bien como resultado de un proceso, ¿no es cierto? Entonces, conectando un poco con los desafíos de lo barrial y lo social, creo que hay una cuestión súper interesante acá porque, bueno, yo me dedico más a los temas de los sectores privilegiados. Entonces, toda esta discusión sobre cómo los sectores más privilegiados no solo concentran, sabemos, los recursos materiales, sino que también estos simbólicos, ¿no es cierto? E incluso sus barrios que tienen una fuerte impronta de, no solo, obviamente también está presente el Estado, ¿no es cierto?, que invierte, pero tiene como su fuente, ¿verdad?, de crecimiento es a través del mundo de la inmobiliario, privado, etcétera, e incluso esos espacios públicos son parte de aquello y van construyéndose como lugares de cohesión, ¿no es cierto? Y como lugares como en donde entendemos una forma del vínculo público, del espacio público, de lo cívico, que se va como llenando contenido, ¿verdad? Y un poco en esta discusión conceptual, en términos relacionales, va vaciando de contenido otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es súper, o sea, estoy pensando más como en la cosa como más conceptual, es súper importante entenderlo en estas dinámicas históricas, ¿no es cierto?, que van construyendo estas ideas de qué significa la cohesión a nivel barrial, qué es lo virtuoso, ¿no es cierto?, cómo se encarna eso en el espacio. Entonces, por ejemplo, pienso en los sectores menos privilegiados, o sea, súper corto, pero el hecho de que los sectores más privilegiados sean más cohesionados es un problema para la sociedad, porque actúan en función de sus intereses comunes, y sus intereses comunes les sirven a ellos, ¿no? ¿Ah? La elite siempre actúa así, siempre, o sea, de hecho una de sus características es la cohesión que tienen entre ellos. Se casan entre ellos, se conocen, viven en los mismos barrios. Es un grupo social que históricamente ha estado muy cohesionado, a diferencia de los sectores pobres, que además, por ejemplo, la baja participación en la junta de vecinos, yo tiendo a remitirme al tiempo de la dictadura, que yo lo viví, consciente,
y toda la política que se hizo en contra de las juntas de vecinos. Juntas de vecinos fue una de las organizaciones más golpeadas por la dictadura. Entonces, desarticulación del barrio no es algo que se pueda recuperar, porque en tiempos históricos no estamos tan alejados de la dictadura. En tiempos históricos no, estamos hablando del contemporáneo. Deja huella, eso deja huella. Y yo creo que ahí, en términos de lo que es la participación social, hay un elemento a rescatar desde lo histórico que tú decías, ¿no? Cómo se va formando también estos imaginarios sobre el territorio, al vecino, el miedo al vecino que se instauró muchísimo. En dictadura aparecía en Canal Nacional y en TN13, usted denuncia a su vecino si ve que está haciendo tal o cual cosa. Y lo decían, lo ponían en eso como letrista chica. Entonces, eso viene ya desde hace mucho tiempo, la instauración del miedo al vecino. Y que está, no sé si muy arriesgado, yo no lo he investigado, pero tiendo a pensar que eso explica de alguna manera la baja participación y el bajo reconocimiento en los sectores populares o los sectores pobres, del otro como una posible red, del otro como un apoyo, porque se permeó esa confianza. Gracias. Así que, En honor al tiempo, dejemos que termine María No, Luisa. yo creo que mejor Ya. Y aprovechamos de abrir la mesa porque no nos queda demasiado tiempo y la idea es que podamos abrir la conversación en 2 rondas de preguntas. No sé si alguien quiere comentar. Creo que uso mi micrófono porque a pesar de que no tiene mucha amplificación acá, ayuda a la entrada. Muchas gracias. Aló. Ah, ya, ahora te entendí, perdona. Ya, muchas gracias por la presentación. Alejandra Vives del Departamento de Salud Pública de la universidad. Tengo unas preguntas metodológicas y otras más de contenido o semi. Em, Quería preguntar si para la construcción de las tipologías la muestra se ponderó, porque la metropolitana es muy grande en relación con el resto, entonces no sé si lo que estamos observando podría ser una sobrerepresentación de los tipos de la metropolitana. Lo segundo, yo me había preguntado y ya medio respondieron, al ser esto una tipología individual, ¿cómo piensan la atribución a las características del barrio? Y entiendo que no lo están haciendo, pero pensaba que hacer un análisis por grupos sociodemográficos puede contribuir a iluminar en qué medida esto depende de características individuales y en qué medida depende de características contextuales, por así decirlo. Es decir, cómo es la distribución por grupos etarios, cómo es la distribución por condición migrante, la distribución por género. Si hay una distribución si es muy diferente por grupos etarios, uno empieza a pensar que esto puede venir mucho de las características individuales y si en cambio no hay una distribución muy distinta por grupos etarios, uno puede pensar que es más contextual, ¿no? Esa es una idea. Después, hay una cosa que, Cristóbal, ¿cierto? Muy bien. Que Cristóbal planteó al principio sobre estas comunidades tipo condominios sociales cerrados que explicarían el grupo comunitario y que lo vemos especialmente en la región metropolitana o en la ciudad de Santiago, pero la metropolitana es de las que tiene más bajo ese componente, entonces veo una cierta como contradicción entre esa hipótesis inicial, no una contradicción, sino que esa hipótesis inicial parece que los datos no la apoyan y quería preguntar su opinión sobre eso. Y por último, preguntarles, porque Daniel, decía, mira, no se ven tan mal los datos. Quería preguntarle, ¿estos resultados de Chile cómo están en relación con otros países? O sea, ¿nos vemos igual, nos vemos mucho mejor, mucho peor? ¿Eso depende de cómo preguntamos y cómo responden los chilenos o realmente nos creemos esas diferencias? Y lo digo porque, por ejemplo, en salud mental, Latinoamérica, y no sé si en particular Chile, tendemos a tener peores resultados en salud mental, que al menos una parte de eso se explica por una forma de responder a los instrumentos estandarizados, no solo por la realidad subyacente. Yo quería saber su visión sobre eso. Sí, hacemos todo.
¿Puede decir el nombre antes de empezar a hablar para que puedan... Ya, mi nombre es Tamara Ratia y también soy del DSP y socióloga de profesión. No sé muy bien si son preguntas, más bien espero que puedan ser aportes, entendiendo como las dimensiones de seguridad. Me parece muy interesante para la cohesión porque tiene que ver con el uso de los espacios, ¿no? Barrios o sectores donde no hay espacios que son habilitados para la comunidad, para el desarrollo, debiesen tener menos cohesión social y también para ser un protector de la salud, ¿no? Y salud mental. Y pensando, por ejemplo, en el cruce de tiempo de residencia, entendiendo que una persona que vive hace 10 años en un barrio puede tener un sentido de pertenencia distinto que alguien que ha llegado, y también la residencia del entorno, ¿no? De los vecinos. Entonces, a lo mejor un cruce por zonas censales que ustedes diferenciaron la muestra, y también desde el estigma de los barrios, pensando en Goffman con el estigma de cortesía, ¿no? Que se asocia al hijo, a la hermana, al hermano de una persona que está, digamos, discriminada o asociada a estereotipos negativos. Entonces también que no sea solo un estigma de barrio, sino también estigmas personales e individuales en torno a a los vecinos o vecinas. Eso eran... no sé qué. Tamara. Sí. Hola, mi nombre es Gabriel, soy psicólogo de profesión, también soy del DSP y tengo tres preguntas. La primera es sobre el grupo aislados, ¿ya? Esa clase, ¿cuánto de eso, no es cierto, se habla de, pueden ser aislados a lo mejor geográficamente más que socialmente? Y ahí pienso en temas de las relaciones sociales o formación de comunidad a través de espacios virtuales en vez de espacios físicos que podrían ser más mantenidos en estos grupos que tienen menos relaciones con las personas más próximas espacialmente. El segundo punto que tiene que ver con esta idea de diferenciar cuánto tiene efecto el contexto y la composición del grupo que vive ahí. Sería interesante quizás ver como el efecto de la migración, porque pienso yo que la región metropolitana recibe más personas de otras regiones. Entonces puede ser que en ese porcentaje de personas que no se sienten identificados con su barrio, gente que llegó hace poco ahí, versus las personas que se quedan en región, que entonces va quedando la población justamente más arraigada y que pese a que hay incentivos para viajar a la región metropolitana, son más fuertes los incentivos para quedarse en la región de proveniencia. ¿Ya? Entonces, en general, la composición de la región metropolitana es más mixta en términos migratorios, ya sea dentro del país y fuera. Podríamos pensar, o quizá no tanto con el norte, si lo vemos desde afuera. Y el último punto, con respecto a la variable de cohesión social, pensarla si es una variable latente a nivel individual o una variable latente a nivel sociedad más macro, y tomando como en cuenta que los individuos son indicadores per se de una variable que está en una escala mayor. No sé si se entiende esa segunda pregunta, porque en el fondo la cohesión social no habita dentro de los individuos, sino que es algo que está en su red, donde ellos forman parte, pero no es una cohesión social por cada individuo. La cohesión social per sí es individual para cada percepción. Entonces, a lo mejor tomar una variable de cohesión social agregada por los barrios que representaría de una mejor manera esa cohesión social en la que ellos están insertos en su barrio. Esos tres puntos. Gracias. Súper. Muchas gracias. Damos un espacio para la respuesta y luego recogemos más preguntas. Ya, no, algunas reflexiones. Les agradezco mucho y me gustaría saber por qué ustedes vinieron juntos. ¿Fue una coincidencia? Ah, sí. ¿Y están trabajando en salud mental y barrios? En parte tenemos, hay dos organizaciones que Tamara viene de un proyecto escala comunitaria y política. Nosotros tres trabajamos también en en dos cortes de líneas de vida social, donde el tema de la relación, la cultura, para los que ya has hablado, son muy importantes. Entonces me interesaba mucho escuchar las reflexiones teóricas, conceptuales, para alimentarnos y mirar lo que podemos ver marginalizado. Súper. Así que venimos súper interesados. Ay, qué bueno. Gracias. No, excelente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, sí, en la misma línea más bien de reflexionar a propósito de esto, a ver,
no me voy a referir a las cosas más técnicas, pero quiero reflexionar a propósito de los usos de los espacios que señalaba Tamara. Y era algo más que yo quería agregar a propósito de lo que estaba diciendo hace un rato. Em, si uno contempla la, digamos, temporalidad de este fenómeno, ¿ya? En el largo plazo, me refiero a en la dimensión más estructurante de cómo se van configurando los barrios, ¿no es cierto? Van concentrando no atributos materiales y simbólicos, pierden, ganan, pero se van configurando en el largo plazo. Creo que el tema, por ejemplo, del espacio público y la cohesión es una cuestión que hay que mirar con bastante detención, porque yo creo que para la política pública hay que entender también qué encarna ese espacio público, ¿ya? En los sectores más privilegiados, el espacio público, estaba diciéndolo hace un rato, encarna parte también lo voy a hacer así brutal, pero de la inversión que yo estoy haciendo sobre mi propiedad, ¿ya? Si tengo un parque al lado, sube la plusvalía y la municipalidad tiene que estar a cargo, yo estoy pagando mis contribuciones, que si yo quiero que funcione bien, ¿ya? Quizás en un barrio marginalizado, el espacio público encarna el abandono del Estado, ¿no? Entonces hay un quiebre mucho más grande y brutal respecto de... Vamos, el otro estudio son los ringtones, ¿ah? Y cohesión. No, el espacio público ahí no se está atendiendo de la misma forma, ¿no? No es parte de la inversión de cuánto es la plusvalía de mi lugar, o quizás tiene elementos comunes, a lo mejor de sociabilidad, de, qué sé yo, reproducción social, ¿no es cierto? Pero hay una relación muy diferente con lo que es espacio público en Canna respecto de mi vínculo social más amplio, ¿sí? Lo estoy poniendo bien brutalmente, pero en el primero es un vínculo social que me está cruzado por algo que parece público, pero que tiene fuertemente un vínculo privado con lo social, ¿ya? Y en el segundo caso es por ejemplo, una ausencia del Estado, ¿no es cierto? Un cierto abandono, etcétera. Y a lo mejor temor, inseguridad. Entonces, el vínculo social que emerge a propósito de ese espacio público, que sobre todo si están malas condiciones, es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que por eso nos interesa mucho que esto se dialogue con la política pública en términos de lo urbano y que se hagan estos matices. No es cualquier espacio público y de qué se dota en términos de significado para mejorar el vínculo con lo social. O sea, si uno dijera, ¿cómo mejora el vínculo social de los espacios privilegiados? Entonces, bueno, tiene que haber como una cierta compensación. Entonces, mucho más uso de poblaciones de otros barrios de este espacio, ¿no es cierto? Un uso intensivo. Y en el otro, a lo mejor el Estado tiene que hacer otro tipo de intervención, ¿no es cierto? Entendiendo también que los espacios públicos, estando en poblaciones vulnerables, también son protectores para los niños, protectores para los menores, la defensa social, el individuo. Entonces, el espacio público no es solo como un mercantil, no sabe que los favorecidos, Claro, y un protector de salud que vale mucho más en el sector vulnerable que en el sector privilegiado. Y hay que ver también para no seguir con las polaridades, qué pasa con los sectores medios o mixtos, ¿no? Que un poco lo que ha estudiado Felipe con otros colegas, los sectores donde hay alta densidad, por ejemplo, alta densificación, vínculos débiles, ¿no es cierto? ¿Qué función también cumple ese espacio público? Nosotros sobre la dimensión temporal, los años de residencia, claro, eso está en la encuesta del SOC y se puede incorporar. Y en algún momento también quisimos, pero no lo hicimos al final, caracterizar, pero hay que construirlo, ¿no es cierto? Cuando uno agrega estas variables georreferenciadas, estas variables como del territorio, tratar de darle alguna condición como, por ejemplo, de la antigüedad del barrio, ¿no es cierto? O tratar de dimensionar, claro, no es solo la antigüedad del barrio, sino como de qué época es, ¿no? Como ese tipo de características y si uno pudiese como construir eso como un indicador, como a qué tipo de política corresponde, ¿no? Como a qué tipo de periodo, que también podría ser algo súper interesante, pero eso ya es un trabajo de chino, ¿no? Porque
Pero eso se me ocurre a propósito de los barrios. Y solo cortito, a los grupos aislados también nosotros pensábamos llamarle, que no es exactamente claro en la dimensión en diálogo con estas dimensiones, pero también llamarlos como los grupos fijos, ¿no? Los grupos como fijos en el sentido en que no me puedo mover, ¿ya? Entonces, también ahí hay una cuestión que un poco dialoga con lo que decías tú, ¿no es cierto? Como ¿qué significa el aislamiento? Pero bueno, pero muchas gracias por los comentarios. Bueno, voy a responder. Esto sonaba. Voy a responder lo que no alcanzó a tocar María Luisa, que, bueno, partiendo por Alejandra, ¿qué pasa con los grupos sociodemográficos? Y sí hemos hecho análisis por los grupos sociodemográficos, acá no lo mostramos, pero se muestran dos cosas principales que son bastante obvias, que en realidad a mayor edad como que la gente es más comunitaria, pero en realidad depende más del barrio, está más fija en el espacio. Y también las mujeres tienden a ser más comunitarias, porque de nuevo, hay una fijación en el espacio de personas que en general permanecen más en ese lugar. Y muy en línea con lo que decía Tamara, el tiempo de residencia efectivamente es uno de los indicadores más consistentes del apego barrial, de la sociabilidad. Sin embargo, no es el único. Y aquí conecto vuelvo a lo que decía Alejandra, o sea, si es que uno ve diferencias por variables sociodemográficas, se podría deducir que entonces como que son las principales variables explicativas, pero otras investigaciones, en particular mi tesis, lamento la autorreferencia, muestra que no, en realidad solo el tiempo de residencia es una variable sociodemográfica consistente, sin embargo, ya lo decía, las variables de estigma, de reputación en realidad, de reputación, de seguridad, de satisfacción residencial, son las que mejor explican estos fenómenos de cohesión. Entonces bueno, ahí en la tesis decía como este fenómeno no es orgánico, o sea, no surge por el solo paso del tiempo, sino que son fenómenos estructurales que se explican por tendencias estructurales también. Entonces, eso respecto a las variables sociodemográficas. Y aquí quiero tocar un tema que quizás estaba pasando colado, que en el fondo, ¿por qué no estamos ocupando una escala espacial? ¿Ya? ¿Por qué no estamos ocupando, por ejemplo, la zona censal, típica variable para medir barrio, aunque tiene muchas críticas? Bueno, precisamente por las críticas es que no estamos ocupando esa aproximación, porque ya lo decía Erika, el barrio en Valparaíso es todo el cerro. Ya lo decía Daniel, para algunas personas el barrio es la calle. Entonces, es tanta la variabilidad de la escala barrial que no queremos como la aproximación de la zona censal, al menos en esta parte del estudio, porque sí queremos saber tipologías de personas sobre el espacio. Y eso que nos va a querer decir que, por ejemplo, en un barrio de vivienda social como el que trabajan ustedes, vamos a encontrar todas estas tipologías, pese a que el estigma tiende a homogenizar a las personas y tiende a hacer pensar que están todas las relaciones fracturadas. ¿Por qué vamos a encontrar Perdón, me lo perdí. Estaba tomando Sí, porque de hecho los datos lo han mostrado, ¿ya? No sé los barrios particulares de ustedes, pero los datos han mostrado que uno va a barrios de vivienda social y se pueden encontrar todo tipo sí, de personas. más que tipología, porque las tipologías en sí no las hemos visto, pero sí hemos visto los niveles de cohesión y los niveles de cohesión están repartidos más heterogéneamente. Pese a que sabemos que en los grupos más altos se concentra espacialmente, etcétera. Pero precisamente por eso estábamos como rehuyendo un poco de esa aproximación de la escala espacial del barrio, que es compleja y que tiende a homogenizar a personas que en el espacio y su relación respecto al barrio y con sus vecinos son diversas, pese a que hay patrones y lo que saben, ¿ya? Porque aquí, no sé, pese a que en Santiago hay un patrón claramente de menos cohesión, igual están todas las tipologías. Y en todos los barrios de Santiago igual están todas las tipologías también. Entonces, respecto a si una muestra ponderada, sí. Pero pese a eso no cambia mucho. Yo la comprobaba con sin ponderador, jugando con los datos y no cambia tanto. Y esto es porque la muestra estratificada permite que cada estrato en el fondo sea bien representado. Luego, ¿cómo estamos respecto a otros países? Ahí la verdad nos pillaron. Yo no he visto estos datos. Sí, pero O sea, a nivel barrial es difícil. sí, a nivel social. O sea, hay buenos reportes de cohesión social. Yo pero no sabría decir tampoco si Chile está más alto o más bajo,
varía por dimensión. La dimensión, al menos de participación política, Chile siempre tiene así como tasas muy bajas de participación. Entonces, si uno lo vincula con la dimensión como en este caso sería belonging. No, no es attachment, es la otra. Como, bien común. En la dimensión de bien común, Chile y América Latina tienen bajas tasas de participación, al menos en la dimensión institucional. Sobre todo si uno lo compara en estos reportes con Europa, con los países europeos, que se quejan así como en algún momento, alguien decía, tuvimos una baja de participación, pasamos del 91 al 89%. Y fue así como, ok, tienen que venir acá. Entonces, claro, en esas dimensiones, ahora de nuevo varía por indicador, porque en estas tres dimensiones hay subindicadores y dependiendo de los subindicadores, participación comunitaria también en general se presenta como bajo índice de participación en esa dimensión, mientras que en otros lugares como esa tiene como índices más altos. Hay buenos como reportes y monitoreos está el Observatorio de Cohesión Social en Chile, que trató de operacionalizar esto con latinoamerómetro y de algunos ahí uno puede tener así como índices más claros de como comparativos. Sí. Eso está en la página del COES, se van al Observatorio de Cohesión Social y hay un reporte al respecto. Y está el Radar de la Cohesión Social, que es un informe alemán que toma un grupo más grande de países. Y hay otros sitios que también así tratan de hacer como reporte y monitoreo. Ahora, la comparabilidad ahí es parte de los temas. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los indicadores disponibles? ¿Cuáles son los datos que están disponibles? Si hay encuestas que lo capturan o no. Encuestas longitudinales, además, mirarlo en el tiempo también es más difícil. De hecho, ahora Alemania tiene un estudio longitudinal parecido al SOC, que tiene como algunas cosas que coinciden, otras que no. Entonces uno puede ver como periodos de cambio también. Pero varía mucho por la calidad de los indicadores. Usando esta perspectiva, esto en general no se hace, como es una aproximación, una propuesta que hay un reporte que hizo, una tipología basada en clase latente, y esto también a mí me parece que es una manera como distinta, pensando en, está escuchando, es como las personas se vinculan con el barrio. Si es que en cada barrio hay de todas las tipologías, entonces en realidad no refiere a una característica del barrio, sino a una característica de las personas y su forma de vincularse con él. Sí, exacto. Entonces igual es como, eventualmente hay cosas del barrio que lo modifican, pero es más bien una forma, sería como un estilo Sí, modo de vida. de cohesión social barrial, sí. Sí, un hábito. Sí, bueno, quería... Sí, sí. Respecto a lo longitudinal, el modo de interpretación limita, porque le dio la sensación de que eran actos los imputados. Limita un poco la posibilidad de cambio. Eso, Sí. O sea, cuando ustedes hacen la comparación, Sí. El hecho de traerse el dato anterior al dato Sí. posterior. Sí. Sí, bueno, una gran limitante, ya los que hemos trabajado con el SOC sabemos que si queremos trabajar longitudinalmente, la muestra se reduce drásticamente. Entonces, sí, afecten tanto la capacidad de comparar. Sí. Sí, este es como el modo de imputación más básico, como de una persona alimentando su misma opinión en otro espacio del tiempo, pero también hay muchísimos modos de imputación que van en la línea de poder comparar temporalmente. Y quería responder las preguntas de Gabriel, y creo que tocó dos cosas centrales. Primero hablando respecto a los aislados y después respecto a cómo se mide esto. Que sí bueno, sabemos que en el fondo los aislados son aislados con respecto al barrio. Eso no quiere decir que no sean, que no tengan vínculo en el trabajo, en la escuela, virtualmente, y que no podemos suponer que es gente que está sola en el mundo. Pero lo que sí sabemos, y por qué es relevante este grupo, es que la investigación en todos los países consistentemente muestra que en el fondo tener una comunidad barrial sí actúa como buffer a problemas de salud mental, a problemas de coordinación, entonces sí es relevante. Sí, o lo digo al revés, sí es un problema que existan aislados a nivel de barrio, pese a que pueden estar vinculados con otras esferas sociales, ¿ya? Y lo otro respecto, y aquí se cruza también con lo que venía comentando Alejandra, de que si la cohesión es una variable de los individuos o que está inserta en las redes, ya es una discusión, hay una discusión al respecto,
generalmente se tiende a asumir que es una característica de la red o del colectivo. Sin embargo, nosotros como cientistas sociales, a veces es muy difícil acceder a esas redes. Siempre lo que tenemos es opiniones de las personas sobre esa red, ¿ya? Como la actitud que tiene la persona respecto a esa red que se asume existe. Entonces, es un problema de medición. En este caso, la encuesta nos obliga a ocupar ítems que refieren a actitudes, creencias, percepciones, y muy en menor medida respecto a las redes. Yo he visto otros estudios que, no sé, pescan las redes de Facebook de las personas, y ahí sí se puede hablar como de una medición basada en una estructura de redes per se, pero esta es una encuesta netamente de opinión y actitudes. Entonces, son diferentes maneras de medirlo y que es un debate, sí. Sí, con eso, sí. Ya, en honor al tiempo vamos a tener que cerrar. No sé si Daniel, María Luisa o Cristóbal quiere dar algún comentario de cierre. Bueno, entonces les agradecemos la presencia y la participación a todas y todos. Estuvo muy nutritiva la conversación. Los invitamos a estar atentos a las próximas sesiones de las jornadas de investigación. La siguiente es la profesora Caroline Stam con su Fondesit acerca del ruido en la ciudad. Luego viene la presentación de un invitado del Fondesit del profesor Ricardo Truffello. Es un invitado internacional que viene desde Colombia, si no me equivoco. Y finalmente cerramos con el profesor Felipe Irarrázaval. Así es que los invitamos a estar atentos a las redes del instituto y a inscribirse en las actividades. Muchas gracias.